derivadas de las funciones, ¿no? Entonces vamos a llamarle igual, sea U, bueno, primero sea R, vamos a definir un rectángulo, A, B, por C, D, en R2, un rectángulo. Acuérdense, este rectángulo es un rectángulo relleno, ¿no? Es el relleno, digamos, ¿no? Entonces tomo este rectángulo y vamos a tomar U, y sea U una función de R, del rectángulo, a los números reales, tal que la derivada parcial de U con respecto de T, fíjense que es esto que tengo acá, ¿no? Lo voy a poner en términos de esta proposición, de esta definición, tal que esta derivada con respecto a la segunda variable existe y es continua. Existe y es continua, ¿no? Entonces existe esto. Y vamos a definimos, entonces definimos una función que se llama G de T. Vamos a definir esa función. Y entonces esta función la vamos a definir simplemente como una integral desde A hasta B. Vamos a integrar con respecto a la primera variable. Entonces estamos diciendo que existe las derivadas parciales con respecto a la segunda variable y es continua. Eso es lo que estamos diciendo. Y vamos a integrar, vamos a definir esta función a partir de la integral con respecto de la primera variable. Y eso simplemente es U de X, T, de T, de X, ¿no? Entonces ahí está lo que decía Osvaldo intuitivamente, ¿no? O sea, tengo una función que es diferenciable con respecto a la segunda variable y que resulta integrable con respecto de la primera. Esa es la hipótesis, ¿no? Por eso esta cosa tiene sentido, digamos, ¿no? Es una función que es integrable con respecto a la primera variable. Entonces, pues la conclusión es que esta función resulta ser una función diferenciable. Entonces, la función G de T es diferenciable en CD y su derivada, la derivada con respecto de T, pues es exactamente lo que queremos. Es esto por la derivada parcial de U con respecto de T en X, T, de X. ¿Sí? Esto es exactamente lo que queremos, ¿no? Entonces, fíjense, esta proposición, este lema, justifica este paso, ¿no? Porque lo que yo tengo es la derivada de esta función definida a través de esta integral. Aquí la tengo sobre todo R. Imagínense que nuestro rectángulo es todo R2. Entonces, aquí la hipótesis es que en la copia de R2, digamos, en la vertical, existen las derivadas parciales, son continuas, o existe la derivada parcial con respecto de esa variable y es continua. Y con respecto de la primera, la horizontal, esa es integrable. Entonces, vale para todo R2, ¿no? Aquí lo puse con un rectángulo cerrado y acotado. Vale para todo R2. A ver, ¿alguien ya se acordó? ¿Cómo se hace la demostración de esto? No la voy a hacer, pero solo como para comentar, por si alguien tiene alguna observación. ¿Cómo se demuestra este resultado? ¿Alguna idea? Por descabellada que parezca. A ver, fíjense, este tipo de, digamos, de ejercicio como de esta aplicación son interesantes porque nos permiten hacer como un recuento de todo lo que sabemos, ¿no? No solo lo que hemos visto aquí, sino de lo que ya sabemos, ¿no? En este caso del cálculo. Y como decía hace un rato también, en variable compleja, este es un ejercicio típico. Es decir, lo que se hace es que se postula que la función es holomorfa en una variable y se calcula la integral una integral de línea con respecto de la segunda variable, o al revés, pueden ser las dos. Es decir, cambiar el papel de la variable. Entonces, que existan las derivadas con respecto a la primera variable y que sea integrable con respecto de la segunda.
Y entonces se plantea esta función y se prueba que esa función es diferenciable, ¿no? Como función de una variable. Entonces, como decía, ¿lo vieron en cálculo 4, análisis vectorial, o lo vieron en variable compleja, ¿no? Seguramente, esta es una consecuencia, se puede probar, como en variable compleja se prueba como una consecuencia de la fórmula integral de Cauchy. Entonces, a ver si alguien ya se acordó. Ya dije mucha información, ¿alguien ya se acordó? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? ¿Qué se tendría que usar o qué se podría usar? Digamos, sin entrar en los detalles, la demostración es un ejercicio, pero ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría probar ese resultado? Ya se lo estamos usando, ¿no? Y lo vamos a volver a usar en un momento más. Entonces, conviene detenernos unos minutos nada más como a hablar sobre el tema. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces ahí está el ejercicio, ¿no? Vayan a repasar sus notas de cálculo 4 o sus libros favoritos de cálculo 4, cálculo vectorial, análisis vectorial, o revisen su libro favorito de variable compleja para hacerlo con integrales de línea. Entonces, bueno, esta proposición, entonces, este lema, pues nos ayuda justifica este paso, ¿no? Entonces, esto es cierto justamente por ese lema. Entonces, la conclusión es que la transformada de Fourier de la parcial de U con respecto de t es igual a la derivada de la transformada de Fourier de U con respecto de t. Esa es la conclusión. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación del calor transformada, lo que tenemos es esta expresión. Entonces, vamos a ver el lado derecho. Aquí está, ¿no? Ahora vamos a analizar este lado derecho. Y entonces ahora, para analizar el lado derecho, pues hay que recordar qué le hace la transformada de Fourier a una derivada. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, debería estar más reciente, ¿no? ¿Qué le hace la transformada de Fourier a una derivada? ¿No? Lo multiplicaba por un factor que era 2pi y etsi, pero en este caso sí. Ajá. ¿A quién multiplicaba? Ese factor, ¿a quién multiplica? A la transformada de la función. Exacto, la transformada de Fourier de la función. Entonces, esa es la propiedad, digamos, ¿no? Entonces, en el segundo, vamos a ponerlo así, en el segundo término de la ecuación, ¿cómo le llamé? Ecuación del calor transformada. Usamos las propiedades de la transformada de Fourier con respecto de derivadas. Con respecto de derivadas. Entonces, a ver, antes de eso, entonces aquí para la demostración de este lema, lo que hay que hacer básicamente es usar el teorema fundamental del cálculo. Tenemos una función de una variable. Es el teorema fundamental del cálculo, pero también hay que usar el teorema de Fubini. Y eso es algo muy importante. Tenemos una función de dos variables y se satisfacen las hipótesis del teorema de Fubini. Entonces hay que usar el teorema de Fubini y el teorema fundamental, ¿no? Es nomás sin comentar. Entonces lo que decía es, lo que yo tengo es la parcial cuadrada de U con respecto de X cuadrada, transformada de Fourier, en psi, t, en psi, t. Y esto entonces, por lo que ya comentó Osvaldo, esto queda algo de la forma 2pi y psi. Como estoy derivando dos veces, este sale al cuadrado por la transformada de Fourier de U en psi, t, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en las propiedades de la transformada de Fourier. La derivada es dos veces, por eso sale al cuadrado. Y entonces esto al cuadrado es menos 4
pi cuadrada por psi cuadrada por u gorrito de psi, t. Entonces esto. Entonces ya tenemos los dos miembros de la igualdad, ¿no? Entonces la ecuación del calor transformada toma la forma, le vamos a poner así, toma la forma. Entonces, del lado izquierdo tenemos el primer cálculo, ¿no? Del lado izquierdo tenemos que es este término que está aquí, que es la parcial de u gorrito con respecto de t, evaluado en psi, t. Y del lado derecho es este término que está aquí, que es menos 4 pi cuadrada, psi cuadrada, u gorrito de psi, t. Ahora, ¿alguien me puede decir algo de esta ecuación? ¿Alguien me puede decir algo de esa ecuación? Fíjense, si yo fijo psi, ¿qué pasa con esa ecuación? Si fijamos psi, ¿tendría por solución a la exponencial? sí, pero antes de eso, es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Si fijo psi, entonces ahora fíjense, ahora depende de t, ahora esto depende de t. Entonces lo que me determina es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces ahora hay que repasar su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces si fijamos psi, entonces la ecuación anterior es una ecuación diferencial ordinaria. Esta es ordinaria, ¿no? Ya nada más tienen una derivada con respecto de una variable. Fíjense, ya se perdió el asunto de las dos variables, ¿no? Aquí estamos fijando la psi, ¿no? Entonces solo estamos variando la t, entonces me queda una ecuación en la variable t, y me queda la derivada de una función igual a la función multiplicada por algo. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria cuya solución es, o está dada por, ya lo comentó Mario, pues esto es exactamente la exponencial, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo despejar ¿no? Psi, t, y entonces esto me da la exponencial de este factor que está aquí por una cierta constante. C de psi por e a la menos 4 pi cuadrada psi cuadrada t. Ahí aparece la t, porque estoy resolviendo la ecuación diferencial. Entonces, e a la menos 4 pi cuadrada psi cuadrada t por una constante que depende de psi, donde c de psi es una constante. Ahora, ¿cómo creen que le hacemos para conocer esta constante? ¿Cómo se le hace típicamente cuando uno analiza ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Cómo le hacemos para conocer esta constante? Usando las condiciones iniciales. Exacto. ¿Y cuál es la condición inicial? Observen ustedes, en el problema original, en la ecuación, fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es lo siguiente. Yo empecé con una ecuación diferencial parcial, ¿no? En la variable u. U es la función, ¿no? Que queremos encontrar, la solución. Lo que yo estoy haciendo es que al aplicar la transformada de Fourier, transformé esa ecuación. Entonces, de ser una ecuación en derivadas parciales, la transformé a ser una ecuación ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria. Pero en la variable es la transformada de Fourier, no es la u que yo estoy buscando. Yo estoy buscando u, pero aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo resolver esta ecuación, que es sencilla, y encuentro la u gorrito, o sea, la transformada de Fourier. Entonces, la condición inicial, pues, es esta función evaluada en 0. Entonces, ¿cuánto vale esta función evaluada en 0? Pues lo que yo observo es que esta es la
esta función evaluada en 0 es la transformada de Fourier de la función u evaluada en 0, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces tomamos la transformada, entonces tomando la transformada de Fourier de las condiciones iniciales o de la condición inicial. O sea, ¿qué decía la condición inicial? Que u de x, 0 es igual a f. Le aplico la transformada de Fourier a esto. Entonces obtenemos. Entonces, tomo la transformada de Fourier de esto y me queda u gorrito de xi, 0. Y por este lado me queda f gorrito de xi. ¿Sí? Pero entonces aquí ya tengo u gorrito. Entonces u gorrito en xi, 0 pues es la constante por e a la algo multiplicado por 0. Entonces esto vale 1 y me queda que c de esto pues es simplemente la transformada de Fourier de f. Entonces, la condición inicial lo que me determina es la constante. Esto es entonces la transformada de Fourier de f. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces la solución que yo estoy obteniendo, y por lo tanto, entonces, u gorrito de xi, t, pues es la transformada de Fourier de f por e a la menos 4 pi cuadrada xi cuadrada t, que es esto que está acá, ¿no? E a la menos 4 pi cuadrada xi cuadrada t. Entonces, eso es exactamente la solución. Entonces, lo que estoy diciendo es, otra vez, ¿no? Yo tengo la función, yo hice el planteamiento de la ecuación del calor, ¿no? Yo tengo una ecuación del calor. Eso está, lo que yo quiero determinar es la temperatura, lo que está ocurriendo en el alambre en cualquier posición y en cualquier tiempo, positivo, digamos, ¿no? Eso es lo que yo quiero determinar. Entonces, eso nos arrojó una ecuación en derivadas parciales, una ecuación diferencial parcial. ¿Qué hace el método de transformada de Fourier? Lo que hicimos es fijar una variable y aplicamos la transformada de Fourier. Al aplicar la transformada de Fourier, transformamos esa ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ¿qué es más sencilla de resolver? ¿No? En principio, sí podemos, ¿no? Entonces, en este caso sí. Entonces, resolvemos la ecuación diferencial, encontramos la solución y ya tenemos la solución, pero para la transformada. Y yo lo que quiero es la U. Yo quiero saber quién es U. Pero ahora observen ustedes esta expresión. ¿Les dice algo esta expresión? ¿Alguien me podría decir algo de esta expresión? ¿Qué es esta expresión? ¿Les dice algo? Como que les da idea de algo. A ver, obsérvenla bien. Fíjense, esta expresión que está aquí, ¿qué cosa es? Si nos regresamos hasta casi el inicio, fíjense, ¿qué cosa es esto? Nos queda exactamente la misma expresión, ¿no? E a la menos 4 pi cuadrada, lo voy a poner aquí, lo voy a organizar aquí también de la misma manera. Lo voy a poner así, xi cuadrada, t. Fíjense, esta expresión que está aquí es exactamente la transformada de Fourier del núcleo del calor. Entonces, fíjense, esta expresión que estoy obteniendo como solución de la ecuación transformada es la transformada de Fourier de la condición inicial por la transformada de Fourier del núcleo del calor. ¿Eso qué les dice? ¿Quién debería ser la solución U? Esa es la transformada, pero ¿quién debería ser la solución U? ¿Alguien puede decir? Aquí se utiliza la propiedad de que transforma convolución al producto, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta función, que es la transformada de Fourier de U, se ve como el producto, o es el producto, de la transformada de Fourier de la condición inicial por la transformada de Fourier del núcleo del calor.
Entonces, nuestro candidato natural para hacer la solución del núcleo del calor, pues es el producto de convolución de la condición inicial con el núcleo del calor, ¿no? Y ahí es donde entra la importancia del núcleo del calor, que nos sirve para determinar soluciones de la ecuación del calor. Ese es el punto, ¿no? Entonces, vamos a poner esto ya como un teorema. Pero eso ya nos da la idea de quién debería ser la solución, digamos, ¿no? O una solución, ¿no? Entonces, dada una función f en el espacio de funciones de Schwarz de R, ajá. Entonces, la función, fíjense, la función, ahora la voy a llamar U, entonces U de x, t, que la defino como f, producto de convolución ht, lo voy a poner así, evaluado en x. Entonces, t está en x está en R, y voy a tomar t's positivos, ¿sí? O mayor o igual que 0 incluso. Esta función está aquí, esta, que es el producto de convolución, satisface las siguientes propiedades. Satisface las siguientes propiedades. Fíjense. Primera propiedad, A. Entonces, fíjense, U es de clase C2, la variable X. U es de clase C2, ¿sí? Cuando X en R, o sea, la variable X, y aquí T es positivo, ¿no? Cuando X en R, pues. Y es solución de la ecuación del calor. De la ecuación original. Dice, esta U es solución, es lo que estamos diciendo, es lo que estamos postulando aquí, lo que postula este resultado. Luego, la siguiente propiedad es que U en x, t converge a la condición inicial uniformemente en x cuando t tiende a 0, ¿sí? Esta es obvia por todo lo que ya vimos. Y de hecho, eso se puede enfatizar un poco más. Si u de x, 0 esta es la condición inicial, ajá, entonces u es continua en el semiplano superior, cerrado, siguiente, en el semiplano superior H, con barra lo voy a poner. Esto por definición son todos los puntos de la forma x, t, pues tales que x esté en R y t es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces continúa en todo este dominio, digamos, ¿no? Para todo valor de x y y. Lo que dice esto entonces, cuando t va a 0, esta función converge uniformemente a la f de x, ¿no? Con respecto a la variable x, ¿sí? Y la tercera propiedad es que si yo tomo la integral sobre R de valor absoluto de u de xt menos f de x, así, al cuadrado de x, esto converge a 0 cuando t tiende a 0. Fíjense, esta propiedad que está aquí, lo que nos dice es que la u converge a la función, a la condición inicial en la norma L2, en el espacio de funciones S de R. O sea, esto que está aquí es la norma, ¿no? Acuérdense, esto que está aquí sería la norma 2. Entonces sería la norma 2 de u menos f. Sería la norma en L2, lo voy a poner así. Es la norma 2 en el espacio de función de Schwarz, ¿no? Lo voy a poner así, S de R. ¿Sí? Aquí tiene cuadrado, lo voy a dejar el cuadrado, no importa. Esto converge a 0
cuando t tiende a 0. O sea, en la norma L2, en la norma 2, digamos, en el espacio de funciones de Schwarz, acuérdense que en el espacio de funciones de Schwarz, cuando probamos el teorema de Plancherel en el espacio de funciones de Schwarz, lo que hicimos es introducir un producto interior. Definimos un producto interior, vimos que eso definió una norma en L2, y el teorema de Plancherel lo que decía es que la norma 2 de la función coincidía con la norma 2 en el espacio de transformadas, donde la transformada también está en el espacio de Schwarz. O sea, la transformada de Fourier es una isometría a nivel del espacio de Schwarz. Eso dice el teorema de Plancherel. Es una isometría. Entonces, esto solamente lo que está corroborando es que en la norma 2, esta función, que es la solución de la ecuación de calor, se está aproximando a la condición inicial para valores muy pequeñitos de t, ¿no? O sea, cuando t va a 0, pues efectivamente eso se aproxima a la condición inicial. Entonces, esto es, digamos, razonable desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, esas son las propiedades que tenemos aquí con estas funciones. Bueno, vamos a la demostración. Entonces, la primera lo que dice es que U es una función de clase C2 y que es solución de la ecuación de calor, ¿no? Esa U que está ahí postulada es una solución de la ecuación de calor. Entonces, definimos, entonces, ¿cómo definimos U? Entonces, como U es igual a F, producto de convolución con el núcleo del calor, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la transformada de Fourier en X, en la variable X, aplicando la transformada de Fourier con respecto a de la variable X, entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, pues entonces lo que ya se señaló, ¿no? Que la U gorrito, lo que obtenemos es que U gorrito, lo voy a poner aquí, así, U gorrito, que es F producto de convolución con HT, gorrito, y gorrito abre la convolución, F gorrito, esta es multiplicación, HT gorrito. O sea, que si yo lo escribo con las variables correspondientes, tengo que U gorrito de Xi, T, pues es exactamente la transformada de Fourier de F gorrito Xi, por la transformada de Fourier del núcleo de calor. Pero ya dijimos que la transformada de Fourier del núcleo del calor es exactamente la función G delta que definimos, es esta que está aquí, la transformada de Fourier del núcleo del calor. Es E a la menos 4, pi cuadrada, Xi cuadrada T, por E a la menos 4, pi cuadrada, Xi cuadrada T. Entonces, eso nada más tenemos de la definición de U, porque U es el producto de convolución, y al aplicar la transformada de Fourier, ya sabemos que la transformada de Fourier abre el producto de convolución en un producto, en una multiplicación. Entonces ya lo tenemos así, y ya sabemos la forma de la transformada de Fourier aquí. Entonces nos queda esta. Ahora, lo que yo quiero es U, la función U, ¿no? Que en este caso estoy definiendo aquí el producto de convolución. Entonces yo voy a irme directo a definir el producto de convolución, pero como yo ya tengo explícitamente esta expresión de U gorrito, pues mejor uso la fórmula de inversión, ¿no? Entonces uso la fórmula de inversión. Entonces, por la fórmula de inversión, obtenemos. Entonces, fíjense, la fórmula de inversión me dice quién es U de X, T. Y esto, acuérdense que es la integral de la transformada de Fourier de la función, ¿no? O sea, sería U gorrito de Xi, T, por E, y aquí se cambia el signo, 2 pi i. Ahora la variable X resulta que es la variable dual, y aquí es Xi, y ahora aquí es con respecto de Dxi. Entonces, esto dice la fórmula de inversión. Entonces, como ya sé que la transformada de Fourier es una
es invertible en el espacio de funciones de Schwartz, aplico la fórmula de inversión. Ahora, ya conozco esta U gorrito, aquí está. Entonces, reemplazo ese valor de U gorrito, y entonces lo que me queda es F gorrito de Xi por E a la menos 4 pi cuadrada Xi cuadrada T por E a la 2 pi I X Xi por D Xi. Entonces, esto me da la fórmula de inversión. Entonces, tengo esta expresión aquí para la fórmula de inversión. Entonces, ahora fíjense, ¿qué queremos probar? Queremos probar dos cosas. Uno, que esta función es de clase C2, ¿no? En la variable X, y al menos de clase C1 en la variable T, y que es solución de la ecuación de calor. Esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces, en principio, pues, bueno, quién sabe, ¿no? Es una expresión ahí como muy complicada, pero lo que sí podemos hacer es calcular la derivada, ¿no? Entonces, calculamos la derivada con respecto de t. Entonces, ¿qué sería la derivada con respecto de t? Entonces, hay que aplicar el lema anterior. Entonces, usando el lema anterior, el que quedó como ejercicio, obtenemos. Entonces, primero, la derivada con respecto de t, la derivada con respecto de t de u x, t es, entonces fíjense, ahora observamos que u está dada por esta condición integral. Entonces, lo que estoy diciendo es, esta función, evidentemente, existen todas las derivadas de esta función con respecto de t, que es una variable de 1, entonces es diferenciable en una variable, que es la segunda variable, la vertical, y es integrable con respecto de la primera variable, porque es justo, está dado, esta integral es convergente, digamos, ¿no? Entonces es integrable. Eso quiere decir que la función u, si yo calculo la derivada de u con respecto a la segunda variable, pues es meter la derivada de la integral, o justo el lema anterior, ¿no? O sea, el lema anterior diría que la parcial de u con respecto de t en x, t, pues es la derivada con respecto de t de esta integral que está aquí, voy a poner acá, f, gorrito de xi, por e a la menos 4 pi cuadrada xi cuadrada t, e a la 2 pi i x xi de xi, y el lema anterior lo que me dice es que se mete esta derivada acá. Entonces, al meter la derivada ahí, lo voy a escribir f gorrito xi. Entonces, aquí me queda la derivada con respecto de t de e a la menos 4 pi cuadrada xi cuadrada t por e a la 2 pi i x xi de xi. Y esta derivada lo que hace es que saca el menos 4 pi cuadrada y ya deriva t, y el xi cuadrada, como es una variable de la integral, pues entonces la dejo ahí adentro. Entonces esto es lo mismo que esto, la derivé con respecto de t, entonces me queda sobre r, f gorrito, de xi, aquí me queda una xi cuadrada, que sale de la derivada, y luego me queda lo mismo, e a la menos 4 pi cuadrada, xi cuadrada t, e a la 2 pi i x xi de xi. Entonces, la derivada de u con respecto de t, pues es esta que está aquí. Entonces, u es diferenciable con respecto de esta variable. Entonces, u es diferenciable como función de t, ¿no? Que es justo el lema anterior. Y la derivada con respecto de x, la segunda derivada con respecto de x, entonces, ¿qué cosa es? Entonces ahora quiero calcular la segunda derivada, lo voy a poner aquí más atrás, la segunda derivada de u con respecto a x en x, t. ¿Qué es esta segunda derivada? En x, t. Entonces fíjense, ahora yo tengo la definición esta que está aquí, aquí la tengo, no es esta que está acá. Ahora fíjense, u, ahora lo que estoy haciendo es definir a u como función de x. Entonces u como función de x, lo que tengo aquí es que es esta expresión que está acá, que es diferenciable con respecto a x. Entonces, no solo la puedo derivar dos veces, la puedo derivar infinitas veces. Pero digamos, lo que quiero es dos veces.
Entonces, esta función la puedo derivar dos veces, existe en la derivada parcial segunda, y con respecto de la variable xi, esto es integrable. Entonces, u es diferenciable con respecto de x, y su derivada es derivar dos veces, que sería 2pi i x, ¿no? Digo, con respecto a x es 1 que da xi, 2pi i xi al cuadrado, por todo lo que está aquí, con una xi adentro. O sea, esto me queda 2pi i al cuadrado por la integral de f gorrito de xi. Aquí me queda una xi cuadrada y luego me queda la misma expresión, e a la menos 4 i cuadrada, xi cuadrada t, e a la 2 pi i x xi de xi. Y entonces fíjense, 2 pi i al cuadrado es menos 4 pi cuadrada, ¿no? 2 pi al cuadrado, este que está aquí es menos 4 pi cuadrado. Conclusión, la segunda derivada parcial con respecto de x de u, pues existe y coincide con la primera derivada parcial de u con respecto de t. Entonces, conclusión, ponemos aquí las dos conclusiones. U es de clase C2, de hecho C infinito, ¿no? Para toda x en R, y t positivo, ¿no? Y además, la parcial de u con respecto de t en x, t es igual a la parcial cuadrada de u con respecto de x cuadrada en x, t. Y de esto, u es solución de la ecuación de calor. Pues ahí está, ¿no? Entonces, justamente U satisface la ecuación de calor. Ahí está, justamente son los cálculos estos que tenemos aquí. Justo es lo que dice, ¿no? Que satisface la ecuación de calor. La segunda, observen ustedes que la segunda propiedad es obvia por la definición del núcleo, porque el núcleo del calor es el núcleo gaussiano, y nosotros esto ya lo probamos en un corolario cuando vimos las propiedades del núcleo gaussiano. Entonces, esto ya lo probamos exactamente. Esta propiedad la probamos porque U está dada como producto de convolución. Lo que probamos nosotros es que el producto de convolución converge uniformemente. O sea, la propiedad B es obvia. ¿Por qué? Porque tenemos que el núcleo del calor, HT, el núcleo del calor, que es el núcleo gaussiano, ¿no? Son unidades, o es una unidad aproximante, ¿cómo le llamé? No sé. Son unidades aproximantes. O sea, aproximadamente. Y entonces, por el corolario que ya vimos, no me acuerdo de si le pusimos nombre a ese corolario, pero es el de unidades aproximantes. Lo que nosotros sabemos es que, pues, HT, que es el núcleo gaussiano, producto de convolución con F, esto converge uniformemente, entonces es x, t, así, converge uniformemente a f de x, entonces converge uniformemente, ¿sí? Cuando t tiende a 0. Y ya vimos las imágenes incluso, ¿no? Y si revisaron las notas, ya la última versión de las notas, ya aparecen unas gráficas ahí que aprovecho también para agradecer públicamente a Mario, que nos hizo el favor de hacer esas imágenes. Entonces ahí aparecen las gráficas estas de los núcleos, y ya vimos, calcularon los núcleos y su transformada de Fourier, pero la propiedad que probamos es esta, ¿no? La que son unidades aproximantes. Justo lo que quiere decir es eso, ¿no? Que aproximan a la identidad. Y entonces, que aproximan a la identidad quiere decir exactamente esta propiedad. Y ese es un corolario que vimos en esa parte correspondiente, ¿no? Entonces,
Para la última parte, en realidad hay que hacer una estimación. No lo voy a hacer todo, solamente voy a dejar como indicado cuál es el asunto. Pero ¿cuál es la última parte? Lo que tenemos es u de xt menos f de x al cuadrado, ¿no? De x. Entonces, fíjense, por el teorema de Plancherel, esto es lo mismo que la norma 2 con gorrito, ¿no? A ver, déjenme ponerlo así. Déjenme ponerlo de la siguiente manera. Por el teorema de Plancherel, acuérdense, lo probamos para SDR. Esto es muy importante. En SDR, acuérdense de eso. Lo que vimos es que la transformada de Fourier es una isometría. O sea que si yo tomo U menos F o U de X, U de X, T menos F de X, y la norma en el espacio de funciones en la norma 2 al cuadrado, esto es igual que la norma 2 de U gorrito, ¿no? De xi, t menos f gorrito de xi al cuadrado. En la norma, es en la norma 2, pero en el espacio de funciones de Schwarz. ¿Sí? Esto es el teorema de Plancherel. Esto dice el teorema de Plancherel. Entonces, esto es lo mismo. Ahora sí, con las integrales. La integral sobre R de U en xt menos f de x, que es lo que queremos estimar, ¿no? Al cuadrado de x, es igual a la integral sobre R, esto que está acá, de valor absoluto de U gorrito, de xi, t, menos f gorrito, de xi, al cuadrado, de xi. Y ya sabemos quién es U gorrito, o sea, esto es lo mismo que la integral sobre R. Ya sabemos que U gorrito es f gorrito de xi por ht gorrito, ¿no? De xi menos, o si quieren la exponencial, ¿no? E a la menos 4, pi, bueno, lo voy a poner aquí después, en el siguiente paso. Este es f gorrito de xi, todo al cuadrado de xi. Y entonces esto es lo mismo si yo factorizo la transformada de Fourier de f, me queda valor absoluto de f gorrito de xi al cuadrado, lo factoricé, y aquí dijimos que era e a la menos 4 pi cuadrada t psi cuadrada, ¿no? Así nos queda, ¿no? Menos 1 al cuadrado de xi. Y entonces lo que hay que hacer es estimar esta integral y ver que esta integral se puede hacer menor que epsilon. ¿Sí? Esto es menor que epsilon usando pues varias cosas, ¿no? Usando que pues f es una función de Schwarz, o sea, se anula más rápido que cualquier polinomio, pero si f es de Schwarz, ya dijimos también que su transformada de Fourier es de Schwarz, es una función de Schwarz, su transformada de Fourier. Eso es lo que hay que usar, digamos, ¿no? Ya no lo estoy haciendo, no lo voy a hacer. Pero entonces tenemos que esto es esto, f gorrito es acotada. Y además, este término que está aquí, pues lo puedo acotar. El valor absoluto de a la menos 4 pi cuadrada psi cuadrada t menos 1, pues es menor o igual que al cuadrado, menor o igual que 4, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando hago t, cuando t tiende a 0, digamos, ¿no? Que eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, queremos ver que podemos acotar la integral arbitrariamente para valores de t arbitrariamente pequeños, digamos, ¿no? Es lo que queremos ver, ¿no? Es lo que dice la propiedad. Pero entonces, fíjense, bueno, no, en realidad no t tiende a 0, sino más bien t en R. Bueno, está bien, así lo voy a dejar. Cuando t tiende a 0, si para t valores de t muy pequeños, cerquita de 0, entonces en esos casos es cuando acotamos, ¿no? Entonces podemos acotar esta integral, la descomponemos como siempre lo hemos hecho, ¿no? Descomponemos en una parte acotada, o sea, en una parte, en un intervalo cerrado y acotado. En el complemento, todo eso es menor que epsilon porque la función es una función de Schwarz, la f gorrito. Entonces, rápidamente. Y en el otro, cuando estamos en el intervalo cerrado y acotado,
Usamos que f gordito es acotada y esta cota que tenemos aquí para valores pequeños de t. Entonces, eso produce que podamos acotar esa integral por menos que epsilon. Y entonces eso dice pues, que esto es igual. Que esto tiende a cero, ¿no? Que es lo que dice la afirmación que tenemos en el teorema, ¿no? Es esta afirmación que tenemos aquí, ¿no? Tiende a cero cuando t tiende a cero, ¿no? Es exactamente la afirmación. Bueno, hasta ahí entonces tenemos la demostración de este problema. A ver, permítanme un minuto. Ajá. Perfecto. Hasta ahí entonces. Bueno, antes voy a hacer algunos comentarios. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Queda claro el asunto. Entonces, no hablé de la unicidad. O sea, en realidad ese es otro problema. Es decir, se tienen que poner ciertas condiciones más restrictivas para poder garantizar la unicidad de la solución, ¿no? En general pueden haber muchas soluciones, pero sí se puede garantizar unicidad bajo ciertas condiciones adicionales. Básicamente pedirle a la función u, que como función de la variable x, pertenezca al espacio de Schwartz para ciertos valores de t, digamos, acotados, ¿no? Esa es la idea. Si uno pide esa condición, entonces se puede probar un teorema de unicidad, ¿no? Por lo pronto lo que tenemos es que eso nos da explícitamente una solución de la ecuación del calor. Eso es lo que dice, digamos, el cálculo que hicimos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar, alguna duda en general. Pero claro, digamos, ¿cuál es el método? O sea, como que este es un método, ¿no? Es un método. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahora vamos a recapitular. Tenemos una ecuación diferencial parcial. Entonces empezamos con esa ecuación diferencial parcial. ¿Qué fue lo que hicimos? Fijamos una variable y aplicamos la transformada de Fourier con respecto de la variable espacial, vamos a decirlo así, con respecto a la variable espacial. Fijamos la variable temporal y aplicamos con respecto de la variable espacial. Entonces, esa ecuación diferencial parcial se transformó en una ecuación diferencial ordinaria, la cual pudimos resolver. Se tradujo, digamos, en una ecuación diferencial ordinaria sencilla o fácil de resolver. Se resolvió eso y eso nos dio la idea de cómo debería ser la solución general de la ecuación de calor. Y eso es por observación de la solución de la ecuación transformada. Entonces eso ya nos dio la idea. Entonces con eso se propuso, digamos, como solución al producto de convolución de la condición inicial, la distribución de temperatura inicial, con producto de convolución con el núcleo gaussiano, es decir, con el núcleo del calor, que es un caso especial, digamos, del núcleo gaussiano. Y entonces, pues lo que probamos básicamente es que esa función así propuesta, efectivamente era de clase C2 en la variable espacial, de clase C1 en la variable temporal, y que satisfacía la ecuación original, la ecuación del calor. Entonces, es una solución, ¿no? Entonces, resolvimos el problema, digamos, ¿no? Ese es como el asunto. Y las otras propiedades, pues, eran básicamente cuál es el comportamiento de esas soluciones, ¿no? La primera era que se comportaban, aproximaban uniformemente a la función de temperatura inicial, ¿no? Porque los núcleos, el núcleo del calor, que es un núcleo del océano, pues son unidades aproximantes. Entonces, eso es lo que se usó la primera. Y la segunda es que en la norma 2, en la norma L2, pero en el espacio de Schwartz, de funciones de Schwartz, entonces esa función se aproxima, digamos, a la función de temperatura inicial para valores muy pequeñitos de t, o cuando t se está aproximando a cero, digamos, ¿no? Ese es como ese es el resumen, digamos, de todo lo que hicimos hoy, con todos los cálculos ahí precisos. Solo la última parte, digamos, ya no quiero como abreviarlos con tantas estimaciones y cálculos, pero lo que hay que hacer es lo que ya dije, ¿no? Hacer esas estimaciones de la integral para ver que efectivamente eso va a cero cuando t tiende a cero. Entonces, eso es básicamente la aplicación. El jueves quiero platicar otra aplicación, que es un poco más teórica, pero que tiene que ver con cálculos de promedios de funciones, que es una aplicación muy bonita, una aplicación teórica muy interesante, una expresión que se llama la fórmula de Poisson, que es una expresión muy bonita, muy interesante, que tiene muchas implicaciones en distintos contextos, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Y hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, también se considera o se ha estudiado la ecuación de onda. Esa es otra ecuación que se puede analizar.
la ecuación de Schrödinger, es otra ecuación que se puede analizar utilizando estos métodos, ¿no? Entonces, en general, resolver esas ecuaciones es muy difícil. Utilizando estos métodos se transforman un poco y se pueden encontrar algunas soluciones sencillas o se puede hacer un análisis más o menos interesante. Otra aplicación muy interesante que a lo mejor a alguno le puede interesar, a los estudiosos de la mecánica cuántica, es que se puede probar, ya estamos muy cerca con todo el material que ya tenemos, de lo que se llama el principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg. Hay una versión, digamos, una formulación del principio de incertidumbre que se puede probar usando esta formulación o estas ideas, ¿no? Con la transformada de Fourier, etcétera, ¿no? Ahí más bien hay que usar algunas herramientas probabilistas, como el valor esperado, la varianza, variables aleatorias, etcétera, ¿no? Pero se puede hacer eso que está ahí, ¿no? Entonces, en términos del material y de los posibles temas que pueden ocurrir como proyecto final, pues este podría ser uno, estudiar un poco más a profundidad, ver cómo se hace la deducción de la ecuación del calor, esa que nosotros analizamos, sería algo interesante, o sea, ver los parámetros, las variables que aparecen, cuáles son las leyes físicas que están ahí operando, cómo se aplica la ley de Fourier, y entonces cómo es que se llega a esta reducción. Ese podría ser un tema interesante. Hay muchos tratados, como les decía, luego pongo una referencia por ahí si a alguien le interesa sobre este tema. Y también la ecuación del calor se puede analizar en más dimensiones, ¿no? En dimensión n, y entonces el término temporal es el mismo, pero el término de la derecha, lo que nos queda es lo que se llama el laplaciano de la función, entonces en n variables, digamos, ¿no? Entonces, y en muchos contextos geométricos más amplios, ¿no? Pero en Rn, digamos que es el laplaciano de la función, y se puede hacer un análisis parecido a lo que hicimos el día de hoy, digamos, ¿no? Con las complicaciones que conlleva utilizar más variables, digamos, ¿no? Pero eso. Entonces, pues, este podría ser un tema interesante si alguien está interesado en este tipo de temas, o estudiar la ecuación de onda, o estudiar la ecuación de Schrödinger, o estudiar el principio de incertidumbre. En fin, hay como muchas aplicaciones aquí que pueden ser interesantes y que les pueden interesar a algunos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. No sé, tenemos 2 minutos. Si alguien quiere decir algo más o comentar algo, o agregar algo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces lo que decía es, en esta semana pongo ya la lista de ejercicios correspondiente a esta parte y el jueves analizamos otra aplicación a esto que les decía, otra aplicación un poco más teórica, pero muy bonita, muy interesante, en la teoría de funciones de esta teoría o de estas ideas o de estos métodos que hemos estudiado, esta teoría que hemos desarrollado, digamos, hasta este momento. Bien, pues si no hay más preguntas, más comentarios, pues entonces pues nos vemos el jueves. Los guanajuatenses, por favor, díganle a los demás, a los que faltaron el día de hoy, que el jueves necesito hablar con ustedes. O, si tienen de una vez un minuto, Jesús y Osvaldo, de una vez hablo con ustedes para que ustedes le pasen la información a los demás. Y los chicos salvadoreños, pues nos vemos el jueves. Pásenla bien. Hasta el jueves. Adiós. Adiós, adiós.